Como les decía, Sprite viene trabajando en este sistema hace bastante tiempo y para esto hemos tenido en cuenta dos objetivos. La prevención a la formación de polvos o la supresión a los polvos ya formados. Esto se da en distintas aplicaciones. Puede ser en confinamientos o lugares que puedan llegar a confinarse, o bien a cielo abierto. Yo específicamente voy a hablar sobre el tema de pulverizaciones en confinamientos. Las aplicaciones donde se pueden dar esto, digamos, el control de polvos, pueden ser con confinamientos, pulverizaciones, aspiración o la combinación de ambos. Específicamente voy a hablar sobre el tema de confinamientos y pulverizaciones. Confinamiento. Lo escuchamos al ingeniero Dreyfus hablar de confinamientos y estamos pensando en un lugar cerrado. Pero no solamente tiene que estar abierto, sino que estar correctamente dimensionado para producir la desaceleración de las partículas en suspensión. Esto nos va a otorgar un mayor contacto entre la gota pulverizada y las partículas en suspensión. Otra de las ventajas que nos da el confinamiento es que nos va a ayudar a evitar que el medio ambiente altere la trayectoria del polvo y de la pulverización. Normalmente, cuando hablamos de confinamiento y hablamos de construcción de este, hay distintas maneras. Todo depende del ambiente donde se va a realizar. Va a depender también de la resistencia mecánica que debe tener y va a tener también sus dimensiones de acuerdo si se va a realizar en una cinta, ancho de la cinta, velocidad, tipo de material y la cantidad de polvo que vamos a precipitar. Básicamente el confinamiento es esto. Aquí vemos una cinta correctamente confinada. Pulverización. Uno de los sistemas para controlar el polvo o para aplacarlo es el tipo de pulverización que vamos a elegir. Y para esto vamos a tener en cuenta 3 puntos. Primero, el objetivo. ¿Qué necesitamos realizar? La prevención para evitar la formación de polvos o bien la supresión de los polvos una vez formados. Vamos a tener en cuenta las consideraciones que tienen que ver con la humedad relativa al ambiente, que tienen que ver con el tipo y cantidad de material que vamos a controlar o que vamos a procesar. Vamos a tener que ver con la disposición de las boquillas dentro del confinamiento, la calidad del agua, disponibilidad de servicio, que es lo que tenemos respecto a agua, aire, energía, y por último, el sistema de control. Otro punto a tener en cuenta también es el tamaño de gota que vamos a emplear. Dependiendo si vamos a hacer una supresión o una prevención con respecto al polvo, podemos determinar el tamaño de gota a través de presiones o a través de una selección de una correcta boquilla. Vamos a hablar del primer punto del objetivo, que es la prevención. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando de aportar o pulverizar un líquido sobre el material, evitando que en procesos posteriores se generen polvos. Esto es indispensable saberlo, que estamos aportando o pulverizando líquidos sobre el material. Para esto utilizaremos gotas que van a ir entre 200 y 1200 micrones de tamaño. Se puede pulverizar o conseguir tipo gota con presiones que van de 3 a 5 kilos de presión, y hay que determinar que vamos a aportar un elevado grado de humedad al material que va a oscilar entre un 2 y un 5%. Por eso decimos que la prevención se va a dar en aquellos sistemas o en aquellos procesos que nos permitan comparar esta humedad. Estamos viendo en la foto una boquilla que nos está entregando a 3 kilos de presión, un cono hueco con un tamaño de gota de 200 micrones. Aquí es donde estamos aportando directamente o pulverizando líquido sobre el material. Para la supresión vamos a tener en cuenta otros elementos. Antes hablábamos que estábamos tratando de evitar la formación de polvo.
tenemos el polvo y hay que suprimirlo. El polvo está en el aire y son partículas diminutas. Con los tamaños de gota anterior no lo vamos a poder precipitar. Necesitamos tamaño de gotas muy pequeñas. Vamos a estar gotas que van a estar entre los 10 y 100, 200 micrones de tamaño, y para conseguir este tamaño de gota tenemos dos sistemas. Uno es alta presión, que es entre 20 y 70 bar, o bien podemos utilizar baja presión con asistencia de aire comprimido. Este tipo de sistema, el de gota fina, se aplican cantidades mínimas de líquido, pudiendo conseguir solamente sobre el aporte de humedad sobre el material en el orden del 0,05%. O sea, es muy poca la humedad que se le aporta al material. Le vuelvo a repetir, acá estamos suprimiendo las partículas del polvo que está en suspensión, y en el caso anterior, en la prevención, estamos mojando material para que no genere polvo. En la foto vemos un pico atomizador asistido por aire comprimido y el tipo de atomización o pulverización que está realizando comparado con la imagen anterior, ¿no? Bien. Las consideraciones. Es aquí donde nosotros trabajamos en conjunto con el usuario, porque es el que nos va a determinar, de acuerdo al proceso, qué porcentaje de humedad me permite. Ese porcentaje de humedad va a estar vinculado también al tipo de material y la cantidad de material que vamos a aportar. En relación a las toneladas, kilos de material que vamos a utilizar, es la cantidad de agua que vamos a aportar y a conseguir el porcentaje de humedad admitido. La disposición de la boquilla, ¿a qué nos referimos? Cuando realizamos un confinamiento, a veces nos encontramos con ciertas restricciones. Estas restricciones hacen que podamos elegir la boquilla que nos pueda dar la aspersión y el alcance necesario para poder cubrir toda el área y cumplir el objetivo. La calidad del agua. Si bien siempre solicitamos que el agua esté libre de sólido de suspensión, también debemos conocer y debemos hacer saber que la calidad del agua va a determinar los periodos de mantenimiento del sistema. Esto es muy importante también reconocerlo. La disponibilidad del servicio. ¿Con qué servicio contamos? Respecto al agua, respecto al aire, respecto a la energía. Y por último, el sistema de control. Es aquí donde también trabajamos en conjunto con el usuario y le va a determinar, de acuerdo al proceso, si quiere un servicio, un control on-off o un control variable. Los sistemas que nosotros aplicamos, tanto en la parte de prevención como en la parte de supresión, se pueden aplicar sistemas de control. Esto va a variar de acuerdo a la necesidad del cliente y de acuerdo a los enclavamientos que podamos llegar a tener para lograr el control y el sistema que vayamos a aplicar. Otro punto importante es el tamaño de gota que vamos a utilizar para la supresión de polvos. Dependiendo, digamos, si vamos a hacer una prevención o una supresión, es el tipo de sistema y el tamaño de gota que vamos a elegir. El tamaño de gota lo podemos seleccionar con dos variables. Una es a través de la presión. Aquí vemos en el gráfico un sistema, digamos, con una presión de un bar y el tamaño de gota. El tamaño de gota es mayor. El mismo sistema, a 10 kilos de presión, el tamaño de gota es menor. Esto es muy importante para aplicarlo, para saber cuál de los dos sistemas vamos a aplicar, qué tipo de tamaño de gota vamos a utilizar. Otra de las cosas a tener en cuenta también es el volumen que ocupa el tamaño de gota. Mucho se ha hablado del tamaño de gota. Si se evapora, si no se evapora, si aporta humedad. Es importantísimo. El volumen que ocupa un tamaño de gota de 300 micrones y el volumen que ocupa 8 gotas de 150 micrones. Esto nos va a ayudar a seleccionar el tipo de boquilla. A mayor cantidad de gotas en un mismo volumen, más contacto vamos a tener con las partículas de suspensión y las vamos a poder precipitar. Respecto al tamaño de gota, también tenemos las boquillas para seleccionarlas.
la boquilla también, de acuerdo a las presiones y el tipo de boquilla, seleccionamos el tamaño de gota. Aquí vimos algún ejemplo. Tenemos atomizadores, que son picos de agua asistidos por aire, que nos están entregando un tamaño de gota promedio a los 10 micrones. Tenemos picos, fogueras hidráulicos, o son picos de alta presión, donde nos están entregando tamaño de gotas promedio de 100 micrones. Y luego tenemos tres variables de picos hidráulicos, que normalmente se trabajan a 3 bar de presión y con distintos tipos de configuraciones, de acuerdo al área que queramos cubrir o lo que queramos realizar. Tenemos cono hueco, que nos va a tener un tamaño de gota promedio de 200 micrones, abanico plano, que nos va a entregar un tamaño de gota promedio de 600 micrones, y por último, cono lleno, que nos va a entregar un tamaño de gota promedio de los 900 micrones. Siguiendo hablando del tamaño de gota, es importante decir, como hablaba el ingeniero Fugante, que a veces, o el ingeniero Tamati, con respecto a la evaporación del agua. El tamaño de gota es muy importante porque muchas veces, si el tamaño es muy pequeño, puede llegar a evaporarse sin lograr el objetivo, que es precipitar la partícula de polvo. Y en esto influye mucho, y hay que tener en cuenta, las condiciones en las cuales vamos a hacer la pulverización, el ambiente, las condiciones ambientales. De acuerdo a la condición ambiental, es el tiempo de vida útil de la gota. Aquí tenemos un gráfico que nos habla de una gota de 50 micrones. ¿Se ve bien aquí? Bien. Que una gota de 50 micrones a 20 grados de temperatura y 80% de humedad nos da una vida útil de 12 segundos. Un tamaño mayor de 100 micrones, en las mismas condiciones, la vida útil va a ser de 50 segundos. Y un tamaño de gota mayor aún de 200 micrones nos va a dar una vida útil, con las mismas condiciones, de 200 segundos. Esto no significa que debamos elegir el tamaño mayor para tener una más vida útil, digamos, de la gota. No. Muchas veces, si la gota es muy grande, puede llegar solamente a aportar humedad al sistema. Y no vamos a lograr el objetivo de evitar o precipitar los polvos. Los tamaños de gota hay que tener en cuenta que al desplazarse, tiene un desplazamiento de masa de aire alrededor. Mientras más grande es el tamaño de gota, mayor es esa masa que estamos desplazando. Esto va a evitar de que la partícula en suspensión colisione con la gota y se precipite. Vemos un tamaño de gota menor, donde el desplazamiento es más chico, y sí logra el objetivo, precipitando la partícula. Después de lo hablado y lo que hemos conversado, digamos, podemos dar ciertas resoluciones de nuestra consideración. Podemos decir que para la parte de prevención, donde debemos aportar mayor humedad y aportar mayor tamaño de gota, elegiríamos un sistema de baja presión, donde estamos aportando entre un 2 y un 5%. Y para un sistema de supresión, donde debemos precipitar el polvo que está en suspensión, necesitamos una gota más fina. Para esto vamos a elegir un sistema de alta presión o baja presión asistida por aire comprimido. Niebla seca. Denominamos niebla seca al sistema de pulverización que, utilizando muy bajos caudales de agua y aportando un volumen grande de aire. Estamos aportando muy bajo caudal de agua en un volumen grande de aire. De esta manera logramos una niebla muy densa, con gotas que van de los 10 a los 100 micrones, y son las ideales para precipitar los polvos de suspensión. Además, este tipo de niebla seca que decimos nosotros aporta muy poca humedad. Estamos en el orden o inferior al 0,05% de aporte de humedad, con respecto a otros sistemas que están aportando entre el 1 y el 5%. Por eso decimos que este sistema es altamente eficiente para precipitar los polvos de suspensión.
Para conseguir la niebla seca podemos utilizar distintos tipos de picos. Vamos a enumerar los que son asistidos por aire. Tenemos los picos atomizadores ultrasónicos, que por su construcción nos entregan unas gotas muy pequeñas y de poca variación de tamaño. Tenemos picos estándar, siempre con entrada de aire y entrada de agua, que también nos entregan la posibilidad de, a través de sus boquillas, realizar una mezcla interna o externa de la pulverización y nos entregan caudales que van desde 0,5 a 400 litros hora. En algunos casos es necesario cortar mucha agua, dependiendo siempre de la cantidad, ¿no? Y por último tenemos los picos MX, que es una variable de la anterior, autolimpiante. Y vamos a hablar un poco respecto a este pico, porque es el que más recomendamos y el que más utilizamos, porque nos trae muchos beneficios. Este pico tiene una entrada de aire, una entrada de agua y un piloto neumático. Esto nos va a ayudar a nosotros en los sistemas de control. Tenemos 3 variables a modificar con las cuales podemos controlar la pulverización. Decimos que este pico es autolimpiante porque constructivamente, internamente tiene un vástago con una aguja solidaria en la punta. Cuando recibimos la señal del piloto neumático, el vástago se retrae, permitiendo el paso del líquido y del aire para pulverizar. Cuando terminamos la función de pulverización, cortamos la señal neumática, el vástago vuelve a su posición original y la punta que tiene y la aguja que tiene en la punta limpia la boquilla. Por eso decimos que es un pico autolimpiante. Bien, vamos a ver los beneficios de la niebla seca, el sistema de niebla seca. Estamos hablando de reducción de costos, mantenimiento y limpieza. Aportando este tipo de sistemas, los costos de montaje son muy inferiores con respecto a otros sistemas y estamos suprimiendo polvos. Estamos dando una solución a un problema. Ahorro de energía. Estamos trabajando con agua y aire, comparado con otros sistemas donde requiere mucha energía. Elimina la dependencia de aditivos o aceites. Nosotros aseguramos que con la pulverización solamente de agua suprimimos los polvos. Ahora, y acá voy a hacer una salvedad, hay ciertos procesos en los cuales por una cuestión de calidad no permiten pulverizar agua. Ok, pueden pulverizar aceite. El aceite tiene un efecto residual. A medida que va avanzando, se va mezclando y va previniendo la formación de polvos. Además, el aceite tiene la gota más finita y está más tiempo en suspensión, pero es más caro. Si podemos hacerlo con agua y el proceso y la calidad nos permite, vamos a tener un beneficio de costos. Es por eso que decimos que podemos eliminar la dependencia de aditivos de aceite en aquellos procesos donde la calidad lo permita. Simple automatizar, estamos manejando 3 variables: aire, agua y la apertura y cierre a través de un piloto neumático. Cualquiera de estas 3 variables nos da distintos tipos de configuraciones del sistema de control. Lo podemos hacer fijo, lo podemos hacer variable, podemos hacer las 2 cosas. Controlando el polvo, los beneficios que tenemos es la eliminación de riesgo de explosión. El polvo en el aire se comporta como la pólvora. Lo he visto yo personalmente en el gas textil inclusive, donde se propaga como una pólvora. Y también eliminamos los problemas de salud. ¿Dónde se pueden aplicar? La mayoría de todos ustedes, algún tipo de mecanismo o sistema tienen donde pueden aplicar niebla seca. Citas transportadoras, descarga de camiones, vagones, tolas de recepción, secadora de grano, moliendas y zarandas. Vamos a ver un ejemplo
del pico MX, donde hemos seleccionado un pico que tiene un consumo de 16 litros hora de agua a una presión de 2 bar y con una especie de aire comprimido de un consumo de 78 litros por minuto a 3 bar. El gasto energético que tenemos en aire comprimido es 0,37 kW. Esto, llevado a cabo en una planta de la zona, en una descarga de cereal, 800 toneladas hora, utilizamos 8 boquillas con un consumo de 130 litros hora de agua, en 800 toneladas hora de cereal. Logramos controlar más del 85% de las emanaciones del polvo y solamente aportamos el 0,016% de humedad, despreciable, totalmente despreciable de humedad, y conseguimos el objetivo consumiendo muy poca energía, 3 kW. Ahora vamos a ver una filmación de la aplicación que expliqué recién. En esta aplicación vamos a ver primero, en una cinta transportadora de cereales, el control del polvo sin sistema de control. Ustedes pueden observar el ambiente totalmente lleno de polvos, las condiciones de trabajo de la gente en este túnel de descarga. En el fondo van a ver un confinamiento provisorio que hicimos porque era para una prueba. Y estamos observando la gente que está trabajando con barbijo, ¿no? En la forma de trabajar. Ahora vamos a ver el sistema, este mismo trabajo con un sistema de niebla seca, que es lo que nosotros proponemos. En el confinamiento que vimos anteriormente, se colocaron unos barrales con las boquillas. Fíjense en el ambiente de trabajo. Perfecto. Fíjense eso que está ahí abajo, no es polvo. Es el remanente de la niebla que está saliendo del confinamiento. Y estamos aportando el 0,016% de humedad, lo que hace altamente efectivo el sistema. Bueno, acá hice preguntas, pero yo le voy a hacer a Sofía, que va a estar mi compañero, y hemos decidido después contestar las preguntas en conjunto. Así que muchas gracias.